Hola, buen día. En este video vamos a estudiar lo que se conoce como formato condicional y algunas aplicaciones que puede tener al momento de manipular un conjunto de datos. Entonces, esta opción de formato condicional usted la encuentra en la sección de estilos, donde tenemos que la primera opción corresponde a el formato condicional, que es lo que nos interesa para el día de hoy. Entonces, para esto tenemos un conjunto de datos. Vemos que tenemos una columna que se llama día y una columna que corresponde a las ventas. Esto significa que una determinada empresa lleva un registro por día de las ventas que obtiene dicha empresa. En este caso estamos hablando desde el día 1 de enero. Si vemos, hay una secuencia, usted ya sabe cómo se hace esto. Hay una secuencia hasta, veamos, hasta el 31 de mayo. Significa que tenemos un conjunto de datos mayor al que hemos estudiado hasta la fecha. Para ver cuántos datos tenemos, nos ubicamos en el nombre de la columna, con un clic presionamos y buscamos lo que se conoce como recuento. Entonces vemos en esta barra que automáticamente el programa nos dice cuál es el promedio de esos datos, el recuento, cuántos datos tenemos, en este caso son 153 datos, es decir, que durante 153 días se llevó un registro de las ventas en esta empresa. Además, esas ventas, mire qué conveniente, y si estamos hablando de dinero, esas ventas durante todo ese periodo de tiempo fueron de 345.529, sea dólares, sea lempiras, sea el formato con el que estemos trabajando. Entonces, para que usted vea que automáticamente el programa nos da algunos datos generales del tipo de tablas que estemos elaborando. Entonces, como primer punto, si estamos hablando de moneda, vamos a seleccionar la tabla y a darle el formato de moneda. Entonces vemos que ya tenemos todos los números con formato de lempira, ya que es la moneda local. Entonces, ahora avanzando con el formato condicional, este formato lo que nos permite es definir, por ejemplo, si queremos ver aquellas ventas que estuvieron por arriba de 3.000 lempiras, por ejemplo, o por arriba de 4.000 lempiras, o por debajo de N cantidad de lempiras. Entonces, para eso seleccionamos como primer punto la columna que queremos trabajar. En este caso me interesa ver las ventas. Y quisiéramos ver, por ejemplo, aquellas ventas que estuvieron por arriba de 4.000 lempiras, por ejemplo. Entonces buscamos en la sección de estilos, formato condicional, y vemos que la primera opción nos dice reglas para resaltar celdas. Y desplegando el menú nos habla de es mayor que, es menor que, entre, es igual a, texto que contiene una fecha o valores duplicados. Entonces hay muchísimas opciones. En este caso vamos a utilizar las primeras opciones como ejemplo. Tenemos entonces la opción es mayor que y vamos a presionar con un clic primario sobre dicha opción. Y vemos que nos da la opción de cambiar, nos aparece un número por defecto y tenemos la opción de cambiarlo. Entonces, en este caso, que queremos que se vea en color rojo oscuro, como podemos ver acá, los números
o los valores que sean mayor a determinado número. Por ejemplo, en el caso que nos aparece por defecto, nos va a mostrar, nos va a aplicar el formato, es decir, el color rojo oscuro a las celdas que son mayores que 2.661.50 lempiras. Entonces, si vemos en la tabla, nos muestra ya aquellos valores que son mayores a esa cantidad de lempiras. Entonces, para el ejemplo que nos interesa a nosotros, vamos a cambiarlo a 4.000 lempiras. Vamos a ver. A 4.000 lempiras. Luego presionamos la tecla aceptar y vemos que en este caso el título, quizás como no estamos hablando de números, por eso lo sombrea en rojo, pero en este caso no nos interesa ver únicamente los números. Vemos que nos sombrea aquellas celdas en donde tenemos ventas por arriba de 4.000 lempiras. Esto le permite a la empresa identificar aquellos días en los que hubo mayor venta o en los que hubo menor venta. Entonces, si vemos por acá el 3 de febrero le fue bien a la empresa, el 5 de marzo también, y por acá vemos cuáles son las que están sombreadas. De esta forma se utiliza el formato condicional cuando queremos ver números mayores a una determinada cantidad. Ahora vamos a ver cómo utilizar formato condicional cuando queremos ver números menores a una cantidad. Entonces buscamos la opción, seleccionamos la columna y buscamos la opción es menor que. Y vemos que siempre nos aparece algo por defecto y queremos ver, para este ejemplo, aquellos días en los que definitivamente le fue mal a la empresa. Digamos que vendieron menos de 1.500 lempiras. Entonces vemos que el 1 de enero les fue mal, el 12, el 13, y vemos de esta forma todos aquellos días en los que la empresa tuvo ventas demasiado bajitas. Entonces, de esta forma, trabajamos con el formato condicional. También está entre, que es para ver números que están entre 2 dígitos. Por ejemplo, podemos escribir entre 1.500 y entre 2.000. Para fines de ejemplo, nos vamos a quedar únicamente con estas dos primeras opciones. Luego, además de las reglas para resaltar celdas, también tenemos reglas para valores superiores e inferiores, que lo que nos hace es mostrarnos aquellos 10 valores superiores o aquellos 10% de valores superiores o inferiores, como podemos ver, o aquellos datos que están por encima del promedio y por debajo del promedio. Para fines de análisis en lo que son datos ya sea de ventas o de egresos o de determinada información que nos interese analizar. Otra opción que tenemos en el formato condicional son las barras de datos. Estas barras lo que nos va a indicar es como un pequeño gráfico en las celdas en donde vemos que si una barra está muy pequeña, vemos por acá, significa que ese día hubieron pocas ventas. Entre más grande se vea la barra en un día, significa que hubieron más ingresos para la empresa. Entonces hay diferentes colores en las barras y está la opción de que la miremos degradada. Pues podemos ver en la izquierda cómo se ven esas barras, y también está la opción de que miremos las barras completamente rellenas. Para este ejemplo vamos a seleccionar la barra de datos de color verde. Entonces con un clic vemos que en aquellas celdas en donde hubo poca venta, por el caso el 1 de enero, es una barra pequeñita.
Ya para el 5 de enero vemos que se vendieron 4,000 empiras y la barra es muchísimo más grande. Esta es otra forma en que la empresa puede ver aquellos días buenos y aquellos días malos para tener una idea. Entonces, esta es otra forma de aplicar lo que es el formato condicional. También tenemos lo que son las escalas de color y el conjunto de iconos. Con respecto a las escalas de color, lo que hace el programa es agrupar el conjunto de datos en diferentes rangos. Entonces, vamos a seleccionar uno, el primero, para fines de este ejemplo, que utiliza los colores verde, amarillo y rojo. Entonces, esto lo que nos dice es, los colores que están en rojo, podemos ver que son los colores, son los días en los que hubo menor venta, para el caso 1002 en el 1 de enero. Y a medida aumenta la cantidad, va a ir cambiando de color. Para el caso 1500 es mayor a 1200, vemos una tonalidad anaranjada. Ya para valores mayores, como es el caso de 2100, podemos ver que es amarillo. A medida aumenta, tenemos 3100, va cambiando a verde. 3200 ya es un verde más oscuro y 4000 que es un color más oscuro. Entonces, para el caso de este tipo de barras, se acerca de tonalidades rojas como signo de menor venta a tonalidades verdes como signo de mayor venta. Y de esta forma es otra manera en la que se puede controlar este tipo de información para fines de análisis. También está esa misma barra, pero invertida. Podemos ver en este caso las tonalidades verdes. Si vemos el ejemplo en ventas, las tonalidades verdes ahora son para los números menores, para las ventas menores, y las tonalidades rojas son para las ventas mayores. Eso depende de cómo usted lo quiera interpretar. Con respecto al conjunto de iconos, esto lo que nos va a indicar es con señales si las ventas disminuyeron, si las ventas aumentaron y así sucesivamente. Entonces hay diferentes opciones en las que se puede aplicar formato condicional a un conjunto de datos. Entonces, repasando, tenemos reglas para aplicar, para resaltar celdas cuando queremos ver datos mayores a un determinado número o datos menores a un determinado número, datos entre dos números, datos iguales a cierta cantidad. Cuando hablamos de texto, queremos ver un texto que contenga determinados caracteres, por ejemplo, si queremos encontrar una fecha o valores duplicados. Y también tenemos las reglas para valores superiores e inferiores cuando queremos ver aquellos límites y las barras de color y escalas de color que son las que acabamos de ver en estos últimos minutos del video, donde nos permite ver de forma gráfica los ingresos en este caso o las cantidades mayores y menores de un conjunto de datos. Entonces, esta es la forma en la que se trabaja con formato condicional.